Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 21 de julio 2026 según calendario greco-romano. Y le explico, todos los días martes y viernes lo que analizamos fundamentalmente son lo que los hombres le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. En este caso los traductores cristianos como también los escribas judíos, que le agregaron y le quitaron a la palabra de Dios no todo el texto, ¿me entiende? No toda la palabra de Dios, sino que fueron cambiándole algunas cosas dentro de la palabra de Dios. Eso es lo que analizamos. Y fundamentalmente, para que usted analice, son dos cosas que la palabra de Dios habla que ellos adulteraron o cambiaron, que es la divinidad de Yeshua el Mesías y también del Espíritu Santo, la divinidad de ellos y la gracia. Esos son los dos temas fundamentales que ellos le fueron cambiando en la palabra de Dios. En las traducciones le agregaron o le quitaron algo, para que no diga que, por ejemplo, Yeshua es el Mesías, y también en cuanto a la gracia, ¿ya? Y eso es lo que vamos o analizamos todos los días martes y viernes. Y como ejemplo, vamos a ver un pasaje. Quiero llevarlos a Efesios. Voy a leerle la Biblia Valera, primeramente Efesios capítulo 5 y el versículo 18. Dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Ya? Eso es lo que dice la Reina Valera. Quiero leerla acá. Dice: y no os embriaguéis con vino, que espíritu de locura en su interior, solamente sed lleno del Espíritu Supremo. Algo que en la Reina Valera le quitaron, lo de el Espíritu Supremo. ¿Por qué le quitaron este Supremo? Porque recuerden que tanto los escribas como el cristianismo lo que quiere es que tanto el Espíritu Santo como el Señor Yeshua quitarle lo que es la divinidad. Es por eso que usted en todas las Biblias cristianas va a tener que es el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, y que Yeshua es el Hijo de Dios. Y recuerdan que vimos también que en Efesios 1:17 que decía que nuestro Señor, o sea, el Dios de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, Pablo hablando, o sea, le ponen que el Padre es el Dios de Yeshua el Mesías. Y ellos siempre van a quitarle en este asunto o le van a agregar para poner que tanto el Espíritu Santo como el Señor Yeshua no son Dios. Eso lo va a ver mucho en las Biblias cristianas, como también en las Biblias hebreas. Pero en este caso la Biblia hebrea conserva y no le quita, y le pone que el Espíritu Santo es el Espíritu Supremo, que la palabra ahí es Elión o el Lillón, ¿ya? Elión, que es también al Señor Yeshua cuando los espíritus inmundos lo veían, también le decían Elión, que aquí has venido, Yeshua, Elión. ¿Por qué? Porque le decían Yeshua, Hijo Altísimo. Elión le decían Yeshua Ben Elión, Yeshua Hijo Altísimo. Eso es lo que significa Elión, Altísimo. Mire, se lo voy a mostrar para que vea que no es algo que se me ocurra a mí, sino que está en la palabra. Usted lo puede buscar también. Si usted tiene una Biblia en hebreo, lo puede buscar. Y aquí está, versículo 18 del capítulo 5 de
Efesios, aquí está en hebreo Efesios, y le puedo poner acá Efesios con la Reina Valera 1960, y que dice al final, lleno del Espíritu. Y aquí usted ve, dice, Ruach Elión, Ruach Elión, o sea, del Espíritu Altísimo o Supremo. Eso es lo que significa Elión, Supremo, Altísimo, ¿ya? Y acá dice, lleno del Espíritu Elión. ¿Entienden? ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Elión o del Espíritu Santo? Espérenme, déjeme. ¿Qué es ser lleno? El cristianismo no sabe explicar lo que es ser lleno del Espíritu. Esa fue una pregunta siempre que yo tuve cuando estuve en una iglesia bautista como en un centro bíblico. Y pregunté a los pastores tanto en una y otra y nunca me supieron explicar. El pastor del centro bíblico dijo, mira, es cuando a ti te imponen las manos los presbíteros y ahí tú vas a ser lleno del Espíritu. Otro, por ejemplo, el pastor bautista me dijo, más bíblico, usando Colosenses, dijo, cuando tú seas lleno de la palabra de Dios vas a ser lleno del Espíritu. En los pentecostales, cuando le hablan a la gente de ser lleno del Espíritu, es un poco lo que decía el pastor de centro bíblico, como que imponerte las manos y la persona empieza a sentir, empieza a hablar en lengua, a saltar. Supuestamente esa es la manifestación de la llenura del Espíritu para el pentecostalismo. O cuando, por ejemplo, hay una persona que me manda videos o audios y un hombre habla, tú cuando seas esto, bla, 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 y piensa que eso es ser lleno del Espíritu, cuando una persona habla como con una voz casi terrorífica. ¿Eso es ser lleno del Espíritu? No, eso no es ser lleno del Espíritu. Cuando la persona salta y majala yajala jojala jin jajala jum, o diciendo una tontera así, ¿es eso lleno del Espíritu? No. O cuando la persona está llena de la Biblia, ¿es ser lleno del Espíritu? No. ¿Cómo es ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es la llenura del Espíritu que Pablo habla ahí? Y no os embriaguéis con vino, que espíritu de locura en su interior, solamente sed lleno del Espíritu Supremo. Y esa era la pregunta que yo tuve, y de hecho pregunté, y ninguno me supo explicar, porque tampoco en la vida de ellos estaba el Espíritu. Primero, el Espíritu Santo no estaba, y no podían explicar algo que no tenían, y que era difícil. ¿Por qué? Porque tanto el cristianismo en la parte de los fundamentalistas no entienden el Espíritu Santo, y no lo entienden porque no lo tienen y no lo pueden explicar. Por eso no pueden hablar de la llenura del Espíritu, porque no tienen idea qué es lo que es y cómo se hace. Y el pentecostalismo tampoco puede explicarlo, y lo hace diciendo que la persona cuando salta, cuando grita, cuando supuestamente profetiza, está lleno del Espíritu Santo. Y eso no es así. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de la llenura del Espíritu. Y vamos a donde menos uno se los espera, al Antiguo Testamento. ¿Ya? No al Nuevo, sino que al Antiguo Testamento. Vamos a el libro de Éxodo. Déjeme buscarlo. Aquí está. Conocido usted por Éxodo, pero como el nombre del libro es Shemot, ¿ya? Que son los nombres. Vamos a Shemot capítulo 31 o Éxodo capítulo 31, versículos 1 y 2. Voy a leerle la Reina Valera, ¿ya? Y versículos 1 al 3, perdón. Voy a leerle la Reina Valera para que usted la entienda. Dice, y habló Jehová a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de
Uri, hijo de Hur o de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta que al Espíritu Santo le quitan la divinidad y lo ponen como el Espíritu de Dios? Por eso cuando usted lea la palabra de Dios, ponga el sentido en la lectura, comprensión de lectura, para que vea donde generalmente le cambian o le quitan o le agregan. Y aquí le quitaron, o mejor dicho, le agregaron, le pusieron del Espíritu de Dios. Y no dice eso. Ya, voy a leerle la versión hebrea. Dice: y habló Jehová a Moshe diciendo: mira, he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la vara de Yehudá, y él será lleno del Espíritu Elohim, y él será lleno del Espíritu Elohim en sabiduría, y en inteligencia, y en conocimiento, y en toda artesanía. Cuando la persona es llena del Espíritu, el Señor, o en este caso el Espíritu Santo, viene a la persona y lo llena de tres cosas fundamentales, y una que es la práctica, una que es la que la persona se va a desarrollar o va a ser en cuestión, ¿ya? Es lo que nosotros podríamos decir en la funcionalidad, donde va a funcionar como tal. Primero, sabiduría. ¿Le da sabiduría para qué? Para que pueda entender la palabra de Dios, para que pueda aprenderla, para apreciarla, para que vea realmente lo que tiene la palabra de Dios. Primera cosa, sabiduría. Inteligencia para interpretar la palabra de Dios, para interpretar todo lo que Dios le había dicho, interpretarlo correctamente. Conocimiento para que tenga una opinión. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento escritural y que eso le da una opinión para poder explicar, enseñar la palabra de Dios de forma correcta. Tres cosas fundamentales: sabiduría, inteligencia, conocimiento. Cuando una persona en el lado pentecostal empieza a saltar, a gritar, ¿tiene estas tres cosas? No. Entonces, ¿llena del Espíritu Elohim? No. ¿Ha visto aún por el lado, digamos, del cristianismo, por el lado de personas que son o que dicen ser creyentes y no lo son? ¿Cómo se llaman estos los fundamentalistas? ¿Ser lleno del Espíritu? Tampoco. Porque ellos desconocen todo lo que es acerca del Espíritu Santo. Y empiezan a negar cualquier cosa que tenga que ver con el Espíritu Santo porque no lo conocen, porque no tienen ni idea. ¿Usted ha visto alguna persona llena de sabiduría, inteligencia y conocimiento? Yo no he visto ninguno en el cristianismo, la parte los fundamentalistas, yo no he visto eso. ¿Ya? Y un cuarto que es en la área específica donde la persona se va a desarrollar, ¿ya? En este caso era toda arte o toda artesanía. ¿Por qué? Porque Besaleel, lo que iba a hacer él fundamentalmente era trabajar en metales, en telas y en madera y en cosas para construir el tabernáculo. Por lo tanto, él tenía que saber toda la obra del artesano para dibujar, para, ¿cómo se llama?, diseñar, para pensar, para ver todos los diseños que él tenía que hacer. Por lo tanto, tenía que ser una persona que conociera y también conocer, en este caso, arquitectura, ingeniería y toda esta cosa, ¿entiende? Que lo que hoy día nosotros llamamos arquitectura, ingeniería y una cosa por el estilo. El Espíritu Santo lo llenó para que él
tuviera todo este conocimiento. Primero, sabiduría. Segundo, inteligencia. Tercero, ciencia. Y un cuarto, para el área que él se iba a desarrollar. ¿Cuál era? En este caso, artesanía. ¿Ya? Todo el conocimiento, por ejemplo, en cuanto a estructura, a diseños, a todo esto, ¿ya? Porque él iba a diseñar tanto, por ejemplo, las campanas, los querubines, como esto de hacer las flores. Había por ejemplo, como una corona que se le hacía al altar del incienso o al altar de oro, y era de una flor, un diseño, como también habían diseños para la corona que iba a llevar el sumo sacerdote, o el sacerdote en este caso, porque ahí no habla de sumo sacerdote, solamente de sacerdote. Esa corona iba a llevar diseño, sus ropas tenían diseño, y por lo tanto tenía que ser una persona que tuviera esta cualidad en cuanto a todo lo que fuera diseño, a todo lo que fuera estructural. Por lo tanto, también iba a tener conocimiento de ingeniería, conocimiento de, ¿cómo se llama esto? Olvidar el nombre de esto, para poder dibujar, para poder hacer cómo iba a poner las carpas, todo. Eso era en el plano donde él se iba a desarrollar, ¿entiende? Los tres primeros son siempre para toda persona que va a ser lleno del Espíritu Santo, son los generales, llamémoslo así, sabiduría, inteligencia y conocimiento, ¿ya? Esos son para todos igual, sabiduría, inteligencia, conocimiento. El cuarto es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso Bezaleel lo que tenía que construir el tabernáculo, ¿ya? O el Mishkan, como se dice en hebreo. Y eso es lo que él tenía que construir. Por lo tanto, tenía que tener este cuarto en específico para que él pudiera hacerlo. Todo el conocimiento, llámese así, en cuanto a todo lo que era artesanía o diseños y todas estas cosas. Gracias, Anita, en diseñar, en poder hacer todo esto. Eso es lo que tenía que hacer. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Él le va a darle estos tres primeros que son para todos igual. Pero hay un cuarto en donde el Espíritu Santo se le va a dar para que usted se desarrolle. ¿Entiende? En lo que usted va a hacer. No todos van a tener lo mismo. Cada persona, por ejemplo, en el mismo cuerpo, la mano no hace lo mismo que el ojo. El ojo no hace lo mismo que el oído. El oído no hace lo mismo que la boca. La boca no hace lo mismo que el olfato. El olfato no hace lo mismo que los pies. Cada uno cumple una función determinada. Y por ende, el Espíritu Santo le va a dar, si usted es mano, el cuarto, llámese así, característica, va a ser su funcionalidad. ¿Con qué va usted a desarrollarse o lo que usted tiene que hacer? ¿Entiende? Y eso es la llenura del Espíritu. No tiene nada que ver que de repente le pongan las manos y usted empieza a gritar, a saltar, o lo que le tratan de explicar por el lado de estas iglesias fundamentalistas, que lo dicen, no, si usted cuando lee la Biblia, usted la lee, ya usted es lleno. No. ¿Entiende? ¿Cuánto había leído Bezaleel la palabra de Dios? No tenía idea de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo lo llenó de él, ya fue lleno del Espíritu Elohim. ¿Y qué le dio? Sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios estuviera en su corazón, aprendiera la palabra de Dios. Primera cosa, la aprendiera. Segundo, la interpretara correctamente, supiera cuál era lo que Dios quería que hiciera. Tercero,
tener el conocimiento para poder enseñarle, porque él, como la otra persona que el Señor apartó por son dos personas, le iban a enseñar a los sabios de corazón a hacer todo lo que tenían que hacer. Por lo tanto, él tenía que tener el conocimiento para poder explicarle correctamente a las otras personas lo que se tenía que hacer y de la forma que se tenía que hacer, para que hacerlo como Dios había mandado a Moshe, ¿ya? Y lo cuarto era lo que él se iba a desarrollar, ¿entiende? Aholiab iba a hacer otra cosa, o a lo mejor Aholiab iba a ir en la parte de los bordados, y él se iba a ir en cuanto a la parte de los diseños, en cuanto a lo metálico y madera. No lo sabemos, ¿entiende? Cada uno desarrolló el área específica que el Espíritu Santo determinó. Y ellos explicaron a las personas que estaban a su cargo lo que tenían que hacer. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? No es que usted se ponga a saltar y a gritar, o que simplemente lea la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios usted va a ser lleno del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo te le da estas tres cualidades o tres, llámese cualidades, que son sabiduría, inteligencia, conocimiento, y una cuarta en la cual usted se va a desarrollar. Y eso es ser lleno del Espíritu. No hay ninguna cosa así, ¡guau! No, usted es lleno. Bezaleel era lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Hizo todo lo que Dios le mandó que hiciera. O mejor dicho, todo lo que Moshe le dijo que hiciera. Y lo hizo. Simple. Y era lleno del Espíritu Santo. Y usted lo ve también, por ejemplo, lo que vimos con referencia a los servidores. Eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Todo lo que Dios les mandó que hicieran. Punto. Simplemente la cuarta, llámese así, característica que ellos tenían, en este caso con los servidores, era administración. Ya, ellos sabían administrar correctamente todo lo que les llegaba. Administraban los bienes, administraban el dinero, administraban la comida. ¿Para qué? Para poder llegar a todas las personas que necesitaban. Ellos no tenían idea de, por ejemplo, diseño, pero sí tenían idea de administración. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu. ¿Entiende? Sabiduría, inteligencia, conocimiento. En este caso, los servidores, administración. En este otro caso, era diseño. ¿Ya? O artesanía, que ahí la palabra de Dios le habla de artesano, un tipo encargado de todo lo que es diseño, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Eso es ser lleno del Espíritu. Y eso no se lo explican en ninguna iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no tienen idea lo que es ser lleno del Espíritu. Por eso usted de repente ve a gente tanto del lado pentecostal como de este otro lado de los fundamentalistas no tener idea de lo que es ser lleno. Y mucha gente se pregunta ahí, ¿qué será ser lleno del Espíritu? Y no tienen idea, ¿ya? Bueno, vamos al capítulo 16 de Romanos, versículo 2, que es el que nos toca por analizar el día de hoy. 2 y 3, ¿ya? Primero vamos al 2. Dice lo siguiente, Reina Valera, Romanos. Recuerden que nosotros lo que analizamos no es que estamos viendo palabra por palabra, ni nada por el estilo. Estamos viendo lo que los hombres le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. Simple y llanamente eso. Dice, versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ya? Eso es lo que Pablo dice, Reina Valera, que no está lejos de lo que en cuanto habla aquí. Dice, por favor, algo que a nosotros siempre se nos olvida. Una palabra mágica que abre puertas, que extiende manos, que hace que la gente hable, que la gente dé.
pero que generalmente el ser humano no utiliza: la palabra por favor. El hebreo utiliza mucho esta palabra, ¿sabía usted? El Señor Yeshua, cuando pedía algo, lo decía por favor. Algo que la gente no utiliza, y es una palabra, como he dicho, o como dije recién, es una palabra mágica, que abre puertas, que hace que la gente se detenga y a veces dé. La gente generalmente impone cosas. Le dice: no, anda a hacer esto. Y no utiliza esta palabra, por favor. En la Reina Valera no está. Dice que la recibáis en el Señor. ¿Por qué no está? Porque esta palabra no está. Y usted lo va a ver también en el cristianismo mucho, que esta palabra no está. En la vida, ni en la forma de expresar de la gente, de los propios pastores, no existe la palabra por favor. No existe. No está en su vocabulario. No está en su génesis, no está en su interior, no está. No es una palabra común dentro de las iglesias fundamentalistas, y no sé, en las pentecostales, creo que no, pero no lo sé. ¿Ya? Pero en las iglesias fundamentalistas esta palabra, por favor, no está incluida dentro de. Por eso tampoco está dentro de los textos que ellos traducen. Y la quitaron aquí. Pablo dice: por favor, aceptadla en nuestro Señor. Aceptar es sinónimo de recibir, ¿ya? No son palabras distintas ni diferentes, son sinónimos, ¿ya? La diferencia radica fundamentalmente en que nosotros le hemos dado otro significado tanto a una como a otra. En la parte gramática castellana, aceptar es como otro sentido en cuanto a recibir. Por ejemplo, yo recibo una persona, pero el recibirla no significa que yo la acepte, porque de repente a veces me imponen personas. Me dicen: mira, recibe a fulano de tal, porque por unos días, mientras yo le estoy buscando otro lugar donde quede. Yo la puedo recibir, no significa que la acepte. ¿Entiende? Eso para nosotros es muy distinto. En la gramática castellana está separado el aceptar y el recibir. ¿Ya? La separamos. ¿Por qué? Porque yo puedo no aceptar a la persona. No me cae bien, no me gusta como es, no la acepto, no la trago, como decimos los chilenos, no la trago. Pero la recibo. O como pasa de repente, yo saludo a fulano, sultano, mengano, lo saludo, pero no lo trago. ¿Por qué? Porque la persona es ofensiva, porque es grosera, porque es como de repente nosotros pasa con los argentinos. A veces los argentinos nosotros los recibimos, pero no los tragamos. Por la forma de ser de ellos, arrogante, ofensiva, que humillan a la gente, ¿ya? Y no tenemos una buena relación con ellos. No digo que todos los argentinos sean así, los bonaerenses generalmente son así, ¿ya? Pero no sé, y usted ha visto hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales y esta cosa con el Mundial, como todo el mundo se fue en contra de Argentina y celebró que España haya ganado. ¿Por qué? Por la forma de ser de ellos. Simple y sencillamente, por la forma de ser, ¿ya? Y la gente los acepta, o mejor dicho, los recibe, pero no los acepta, ¿ya? Y estas dos palabras nosotros simple y sencillamente las hemos separado. En el hebreo no se separan, una está junta con la otra, ¿ya? No se separan, son unidas. Cuando yo recibo a alguien es porque lo acepto. ¿Entienden? Porque lo acepto, independiente como sea, independiente su forma de ser, independiente de todas las cosas que vayan en contra de lo que para mí es correcto y que la persona no me gusta como es en su forma, en su carácter o lo que sea, no me gusta.
no solamente la recibo, sino que también la acepto. Y eso es lo que Pablo aquí hace la diferencia. Porque, por ejemplo, en una iglesia usted puede ir y puede recibir a gente o ser recibido por esa persona, pero no ser aceptado. Yo lo vi muchas veces cuando estuve en grupos de las iglesias, porque la iglesia arman grupos, y entré en grupos, por ejemplo, una vez cuando entré a los matrimonios jóvenes, a la escuela dominical, que yo estaba primero en los jóvenes, pero después quise entrar a los matrimonios jóvenes, y entré a los matrimonios jóvenes. Fui recibido, pero no aceptado. Eso yo lo noté inmediatamente. ¿Me recibieron? Sí, pero no me aceptaron. ¿Entiende? ¿Por qué? No lo sé, pero no me aceptaron. Y uno ahí ve la indiferencia, ve que la gente, oh, pero usted ve como que es como cuando a usted lo abrazan, pero sabe que la persona no es real ese abrazo. Es como el beso de Judas, ¿entiende? Usted sabe la intención. Y su cuerpo es una cosa como extraño. Su cuerpo inmediatamente tiende a ser hacia atrás. ¿Por qué? Porque sabe que ese abrazo no es real. Y su cuerpo lo evita. O como cuando usted ve los abrazos que la persona, el cuerpo queda casi esta parte, digamos, la parte de la espalda, hacia atrás. Y usted hace ese abrazo así. Es una cuestión cuando lo abrazan y su cuerpo inmediatamente se recoge y queda con su parte trasera hacia atrás. O sea, como no queda recto o no queda entregado, sino que trata de como querer salir. ¿Por qué? Porque si su cuerpo distingue un abrazo real de uno que no es real. Inmediatamente se produce, usted lo ve, usted puede ver fotos de repente de personas saludándose y su cuerpo, independiente que estén, pero están separados. Están abrazados, pero al mismo tiempo están separados. Y cuando usted ve a un niño abrazar a su papá, se pega, está pegado, está entregado. ¿Por qué? Porque ese abrazo tanto del uno como del otro son sinceros. Y una cosa que usted lo ve, y eso hasta su propio cuerpo que está viendo esa imagen, lo siente. Porque es real, porque es verdadero, porque hay amor ahí. Y cuando no hay amor, ¡pum!, es una cosa instantánea, una cuestión como que el cuerpo tiende a... es como el agua y el aceite, no se juntan. Pueden estar ahí, pero no se juntan. Y se separan, es una cuestión que su cuerpo lo produce. A mí mucha gente en iglesias bautistas me abrazaba y mi cuerpo lo rechazaba. No por una cuestión de que yo tuviera algo contra esa persona. Y siempre me parecía raro. Y era porque el abrazo no era sincero. El abrazo que me daban no era sincero. Y de las personas que sí, era una cuestión instantánea, como uno se pegaba. ¿Por qué? Porque sabía que eso era sincero. Y eso es una cosa que su cuerpo lo reconoce. El cuerpo reconoce cuando la persona sinceramente le abraza o le da un beso en la cara o cuando no lo es. Es una cuestión extraña, pero su cuerpo sabe reconocer cuando la persona realmente lo está haciendo sinceramente o no. ¿Ya? En este caso, Pablo primeramente dice, por favor. Una palabra mágica que abre puertas, como lo digo. Por favor, aceptadla. No solamente la recibáis, sino que la acepten. Por eso, aquí la palabra fundamentalmente es aceptadla, ¿ya? Más que recibirla. Usted la va a ver en varias partes y la vamos a analizar. Esta palabra, mire, en hebreo aquí se la voy a mostrar para que usted la vea. Está aquí. Que significa recibir y aceptar, ¿ya? Esta es. Dice que esta la tengo, dice
Tecabluja, Tecabluja, ¿ya? En otras partes, o en hebreo más antiguo, no está esta letra, y es Cabluja, ¿ya? En un hebreo más antiguo no está esta T, llamémoslo así. Está Cabluja. Y Cabluja es recibir, aceptar, ¿ya? No solamente recibir una persona, sino que aceptarla. Usted va a ver mucho en las iglesias que reciben a gente, pero no las aceptan. Y es por eso que la gente después se va. Porque saben que no la aceptaron, simplemente la recibieron. Y Pablo está diciendo, acéptenla. No le está diciendo simplemente recíbanla, ¿ya? Acéptenla. ¿Entienden? Es muy distinto. Esta misma palabra significa ambas cosas, recibir y aceptar. ¿Ya? Recibir y aceptar. O sea, yo la recibo y la acepto. Pero nosotros la separamos. En la gramática castellana la separamos. Yo la recibo, pero no significa que yo la acepte. ¿Entiendes? Es ahí. Y es por eso que en la traducción en castellano generalmente está, dice, versículo 2, Reina Valera, que la recibáis en el Señor. ¿Ya? Pero yo puedo recibir a alguien en el Señor y no aceptarla. Punto. ¿Entienden? Así de simple. Por eso la palabra más correcta ahí es aceptarla. Por favor, aceptadla en nuestro Señor. ¿Ya? Aun cuando esta palabra significa recibir y aceptar, porque significa las dos cosas. Yo la estoy recibiendo y es porque la estoy aceptando en el Señor. Y si yo la acepto en el Señor, es porque simple y sencillamente entiendo cómo el Señor a mí me aceptó cuando Él me recibió. El Señor me recibió y me aceptó como yo era, con todas mis falencias, con todos mis errores, con todas mis debilidades, mis temores, todo lo que yo tenía. Él me aceptó. No solamente me recibió, sino que me aceptó como yo era. Y posteriormente transformó mi vida. ¿Ya? Por lo tanto, Pablo le dice exactamente lo mismo. Aceptadla en el Señor. Así no solamente recibáis, sino que acéptela en el Señor, como el Señor a ustedes también los recibió y aceptó. ¿Ve que cambia? Mire, vamos a ver algunos versículos donde también las Biblias cristianas le fueron, llamémoslo así, poniendo, si se puede decirle, el mismo, ¿cómo decirlo? La misma palabra de recibir, ya no le cambiaron. Colosenses, aquí en este caso es a una mujer, por eso al final es Tecabluja. Me cuesta un poco porque no estoy leyendo, o sea, yo lo puedo leer en mi intelecto, pero me cuesta pronunciarlo. Eso, estoy como un niño de básica, todavía estoy leyendo, pero como cuando dice mamá, estoy así, ya. Bueno, vamos a Colosenses. Mire, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Voy a leerle la Reina Valera y déjeme ir acá. Si es que lo tengo aquí, Efesios, Hechos, Juan. No, déjeme, entonces voy a buscar acá. Colosenses, me pierdo, aquí está, 12. Colosenses 4, versículo 10. Para que vamos a leer los dos.
Ya. Voy a leer Reina Valera primeramente. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidle. Nuevamente, la palabra aquí en la Reina Valera es recibir, ¿ya? Recibidle. ¿Por qué Pablo le dice recibidle? ¿Tendría que escribir o mandar un mandamiento que recibieran a Marco? Algo había sucedido que en Colosa no querían ver a lo mejor a Marco, ¿ya? Pero le dice, recibidle. Y ponen, es correcta esa palabra, hermano, no es que no sea correcta. Lo que pasa es que cuando en la gramática castellana se define esta palabra, aceptar y recibir, son dos cosas distintas, ¿me entiendes? En el hebreo no, cuando yo recibo a alguien es porque lo acepto, ¿entiendes? Si yo recibo a una persona es porque acepto a esa persona, o si no simplemente no la recibo, ¿ya? Es la diferencia. Nosotros podemos recibir una persona, pero no aceptarla. ¿Ya? Por eso que de repente cuando viene persona a nuestra casa, porque por ejemplo ya sea nuestro papá o hermano o alguien, un familiar, nos dice, mira, va a ir mi hijo para allá, por favor, recíbelo por unos días, mientras yo estoy buscando en otro lugar, porque sé que es complicado, sé que así, sé que acá, pero recíbelo. Y uno lo recibe, pero no lo acepta. ¿Entiendes? Y ahí donde está nuestra diferencia con la gramática hebrea. ¿Por qué? Porque nosotros separamos estas palabras. Para Dios no. Y en la gramática hebrea no se separa. Y cuando yo recibo a alguien es porque lo acepto. ¿Entiendes? Lo acepto. Como Dios me aceptó a mí. ¿Ya? Por lo tanto, Él me recibió y me aceptó. Mire, vamos a leer acá. Dice, versículo 10. Aristarco, que él encarcelado conmigo, pregunta para saludar a vosotros. También Marcos, hijo de la hermana de Barnabas, que es necesario a vosotros recibir su rostro en su venida. ¿Ya? Aquí yo puse la palabra recibir. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque son sinónimas, una de la otra, pero es la misma palabra. Miren, vamos a ver, versículo 10, y a ver si está acá. Sí. La única diferencia que aquí está, la que usted lo va a ver, es que aquí termina con ju y en la otra terminaba con ja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ju es masculino, ja es femenino. ¿Ya? Y en la misma palabra dice Tecabluja, porque aquí no está ese palito aquí, pero está aquí. Cuando tiene 3 puntitos hacia abajo es una U. En el hebreo, la U puede hacerse de esta forma, que son 3 puntitos hacia abajo, ¿ya? O poner este palito con un puntito ahí, ¿ya? Y esto es una U, ¿ya? Y es la misma palabra de romano. Tecabluju. No es tecabluja, es tecabluju. ¿Por qué? Porque ju en este caso es masculino. Dice, si viene a vosotros, aceptadlo. ¿Entiendes? O recibidlo. ¿Por qué? Porque en el hebreo una persona que recibe a otra es porque lo acepta. ¿Entiendes? Es la diferencia con nosotros. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver en otros lados esta misma palabra. ¿Ya? Vamos también al Antiguo Testamento. Segunda de Samuel. No, esta es otra cosa. Vamos a Primera Samuel, pero igual, vamos para allá. ¿Por qué? Pero déjeme ganarme acá en Romanos. Romanos dice, por favor, aceptable a nuestro Señor. ¿Ya?
Romanos, vamos, perdón, a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, Reina Valera voy a leer, capítulo 19, versículo 20. 19, 20. Dice lo siguiente: porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. He venido ¿para qué? Para recibir ¿a quién? A mi señor el rey. ¿Ya? Aquí la palabra en cuestión cambia. ¿Ya? En el hebreo también se utiliza la palabra likrat. Likrat es llamar. ¿Ya? Llamar. En el castellano se traduce como recibir, ir a, como que la persona corrió para recibir, no. En el hebreo es llamar. ¿Qué significa? La persona llamó a tal persona para recibirla. ¿Entiende? La llamó, la fue a llamar. Es como cuando usted sale y va una persona y la llama, le dice, oye, o fulanito tanto, o le llama por su nombre, por ejemplo, decir, Marcelo, ven. Y usted la llamó para que esa persona venga. Y le dice, ¿sabe? Yo te he visto por ahí y yo te quiero recibir en mi casa, por decirle una cosa así, ¿ya? En este caso, esta persona sale a recibir al rey, lo llama. ¿Ya? Y esa es la palabra que sale aquí, likra, que es llamar. ¿Ya? Llamar. Él salió a llamarla. ¿La llamó para qué? Para recibirlo. ¿Ya? Eso fundamentalmente también la va a encontrar, por ejemplo, cuando los ángeles están cerca de la casa, o de mejor dicho, de la tienda de Abraham. Y dice que Abraham los vio y salió, en la versión Reina Valera dice, salió a recibirlos. ¿Ya? Y en hebreo salió a llamarlos. Lo mismo también, por ejemplo, cuando el suegro de Moshe viene y dice que Moshe salió a recibirlo. ¿Ya? Eso es lo que dice la Reina Valera. Y ahí en hebreo dice salió a llamarlo. ¿Por qué? Porque la primera cosa antes de recibir es llamar a la persona. Se le llama para recibirla. ¿Entienden? Se le llama para recibirla. Y eso es lo que se le llama yikra. ¿Ya? Espérese, aquí está, para mostrarle. Dice, acá está. Likra. Esta es la palabra. Dice, llamó Adoní Melech, Hamelech, ¿ya? Para llamar a el Señor, el Rey. Eso es lo que dice. ¿Entienden? Y la Reina Valera le pone que él salió para recibir a mi Señor, el Rey. ¿Ya? Esa es la diferencia. Son diferentes palabras, pero que significan exactamente lo mismo. Pero en el hebreo, primera cosa, uno sale a llamar. Luego recibe a la persona y la acepta. ¿Por qué? Porque para el hebreo recibir es lo mismo que aceptar. ¿Ya? Si la persona no acepta a tal persona, no la recibe en la casa. Lo único que hacían eso eran los fariseos. Recuerdan que un fariseo invitó al señor Yeshua a su casa a comer. Él lo recibió en su casa, pero él no lo aceptó. ¿Ya? Eso se le llama hipocresía. Así de simple, se le llama hipocresía. Y por eso el Señor, ahí cuando este hombre lo acepta, le relata fundamentalmente
una historia en cuanto al amor, lo que es realmente amar a otra persona. Porque le dice, mira, yo entré a tu casa, no me diste besos, y esta mujer me llenó de besos los pies. No me lavaste los pies, y esta mujer con sus lágrimas me lavó los pies. ¿Por qué? Porque ella amó. El otro lo recibió simplemente para atacarlo, quería a lo mejor preguntarle cosas, hacer... ¿Por qué? Porque no lo aceptaba, simplemente lo recibió. ¿Ya? Cambia con el Señor Yeshua este término. Y por eso la palabra de Dios habla de recibir y aceptar en un mismo término. ¿Ya? Volvamos entonces a Romanos capítulo 16, versículo 2. Dice, por favor, aceptadla en nuestro Señor. ¿Ya? Ahí tenemos el término en cuestión. Tengo que aceptar a la persona. Si Dios me dice, recibe a tal persona, y en un tiempo esa persona a mí me caía mal, no sé, cualquier cosa, yo tengo que aceptarla como el Señor me aceptó. Por lo tanto, yo la recibo y la acepto. ¿Ya? Como el Señor me aceptó a mí. ¿Entienden? Ahí cambia, ahí hace la diferencia. Y por eso Pablo plantea esto a los hermanos. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver, por ejemplo, también varias con referencia a esta palabra. Vamos a ver varias cosas de aceptar y recibir. Solamente lo vamos a dedicar a esta palabra en cuestión. Vamos a Juan. ¿Qué significa recibir y aceptar una persona? Primero, llamar. ¿Ya? Segundo, la recibo y la acepto. Pero ¿qué también significa en el hebreo esto? Vamos a... déjeme... Libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 27. Juan 19, 27. Se me pierde. 19, 27. Le leo la Reina Valera. Dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Ya? Si se da cuenta, la Biblia Reina Valera dice, y la recibió. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a leer acá. Juan, dije el libro de Juan 19, 27. Dice lo siguiente. Después dijo a sus discípulos, mira, esta es tu madre. Y la recogió el discípulo en su casa desde aquel día y la levantó. Y la recogió. Aquí hay un término distinto al que vemos en la Reina Valera. La Reina Valera dice, y la recibió. ¿Ya? Y aquí utiliza el término recoger. ¿Ya? O mejor dicho, reunir, recoger, dar refugio. ¿Cuándo recoge una persona a otra? ¿Miriam era la madre de Yohanan o Juan? No, no era su madre. Era la madre de Yeshua. ¿Ya? Pero Yeshua le dice a sus discípulos, he ahí, le dice 27, mira, esta es tu madre. ¿En qué condición estaba Miriam? Su hijo estaba muriendo. No sabemos de sus hermanos. Yeshua tenía tanto hermanos como hermanas. Pero ¿por qué Yeshua se la encarga a sus discípulos y no a sus hermanos? Buena pregunta. Algo pasó ahí. No sabemos por qué. Pero él se la encarga ¿a quién? A su discípulo amado, que era Yohanan. Le dicen, mira, esta es tu madre. Y dice que él la recogió. El término fundamentalmente es porque ella estaba destrozada. Estaba muriendo su hijo. Ella lo estaba viendo. ¿Ya? Recoger es un término, fundamentalmente aquí es para curar. El término fundamental que se utiliza en hebreo aquí es, se lo voy a leer, dice es asaf. Asaf es reunir, dar refugio,
curar. ¿Por qué el Señor se la entrega a Johanán y no a sus hermanas o a sus hermanos? Porque Yeshua tenía hermanos. Yehudá era hermano de Yeshua. También había otro hermano que escribió también una carta en el Nuevo Testamento, que se le conoce como Santiago en las Biblias cristianas, y su nombre es Jacob. También era hermano de Yeshua y tenía hermanas también, pero el Señor no se la deja a su hermano ni tampoco a sus hermanas. No se la deja. ¿Por qué? Porque aquí se necesitaba alguien que tuviera la calidez de Johanán. Johanán era un hombre de piel, era un hombre de abrazar, de amar, y ella necesitaba a alguien que la curase, ¿entiende? Que le diera calor de hogar, que le abrazase, que le diera, ¿cómo se llama? Esta cosa de decirle, esto tenía que suceder, pero Él va a resucitar. Y, o sea, darle una calidez con donde también ella se iba a curar de su dolor. ¿Entiendes? Lo que no le iban a entregar sus hermanos, ni su hermana, ni sus hermanas. Y él por eso se la entrega a Johanán. Y esto es lo que significa esta palabra, que está ahí. Asaf, reunir, dar refugio. Es como recoger a una persona para refugiarla y para curarla. Es como de repente usted ve películas o series o no sé, o de repente en las redes sociales ve cuando una persona ve a otro que estaba en la calle y lo vio y su corazón fue movido a misericordia. Y lo toma y lo lleva a su casa, le cambia de ropa, le da de comer, refugio y le cura. Sus heridas, por ejemplo, lo vemos con el hombre samaritano y el hombre que fue atacado, que él le curó sus heridas, le dio refugio y lo tuvo ahí hasta que él lo dejó bien, y después cuando tenía que irse lo dejó encargado. Pero él iba a volver. ¿Para qué? Para ver cómo estaba y para pagar todo lo que de más se había gastado sobre esa persona. Eso es la palabra en cuestión aquí, Asaf. ¿Ya? Mire, se la voy a mostrar. Estamos en 27. 19, 27. Espera, me deje. Te la quiero mostrar para que usted vea lo que el Señor Yeshua le está diciendo a Johanán. Déjenme mostrarle acá. ¿Ya? Aquí está la palabra. Perdón. Déjeme agrandar. Eso. Ahí está. Asaf. ¿Ya? Esta es la palabra en hebreo. Asaf. ¿Ya? Dice que Asaf, y luego dice acá, Otá, a ella el discípulo amado la llevó el discípulo amado a su casa. Beitó, su casa. ¿Ya? Este discípulo amado, Asaf, recogió, reunió, aceptó, ¿cómo se llama? La refugió, le dio un refugio para curarla de sus heridas no físicas, sino internas, del dolor, y por eso él la llevó a su casa. ¿Por qué? Porque el Señor se lo mandó. Por eso es la palabra Asaf. Muchas veces nosotros recibimos a personas con heridas, no externas, sino internas. Y por eso a veces las personas también son como son. Expresan cosas, a veces son violentos, a veces son
personas que hieran a otros de forma oral. ¿Por qué? Porque, espérenme, entra Sofía. Son personas que llevan dentro de sí heridas y que no las muestran, y la forma de hacer o de mostrar son hirientes con las personas. ¿Por qué? Porque no permiten que la gente se acerque, y no permiten que se acerque, ¿para qué? Para que no los vuelvan a herir. Y por eso ellos tienen una forma, un escudo, ¿ya? Se escudan para poder que ninguna persona, y atacan, le hacen broma, se burlan de su forma física, de lo que sea, de su forma de pensar, y esas personas atacan. ¿Por qué? Porque no permiten que la gente se acerque. Porque cuando la persona cruza ese escudo, ve la debilidad de la persona, ve que son muy frágiles y que tienen un problema, y que realmente ellos, cuando pasa a otra persona, los puede herir fácilmente, y por eso atacan, ¿ya? Tienen heridas en su interior. En este caso, las heridas de Miriam eran porque estaba muriendo su hijo. Algo que a veces hay personas que saben curar y otras no. No todos los hijos saben recibir a su madre. Entiendo, en momentos difíciles no todos los hijos o todos los hermanos saben recibir, o todas las personas. Usted ve de repente los funerales, llegan siempre eso, ayudando a sentir. Esa persona no siente nada por lo que está pasando. Eso es una forma de decir simplemente. La decimos porque está en el colectivo, porque hay que decirlo, pero eso es mentira. Usted no siente nada. No siente lo que le pasó a la otra persona, porque no está sintiendo su dolor, no entiende su dolor, no sabe lo que le está pasando. En este caso, Yohanan sí lo sentía, sí sabía, ¿ya? Y él podía emparentar con el dolor de Miriam, y podía también sanarla y sanarse, ¿entienden? Y eso es por eso el Señor Yeshua le dice a él: mira, he ahí, mira, esta es tu madre. Y de ese momento él la recogió. O sea, ¿por qué la recogió? En término, porque ella estaba destrozada, es como que si estuviera en el suelo, ¿entiendes? Y él la tomó, la refugió, la llevó a su casa para refugiarla, para curarla. Eso es recibir, en el término que está hablando aquí también el Señor, o mejor dicho, Pablo le está enseñando a los hermanos cuando dice aceptadla. Recibir no es simplemente darle un alojamiento, es aceptar a la persona, es sanarla también. Si esa persona tuvo algún problema, tuvo algo antes, algo que o antes tenía, no sé, no tenía buena reputación, no sé, sea lo que haya sido antes, la persona también, cuando lo recibe, también cura eso, sana las heridas, tanto que le haya producido al que le está recibiendo como la de la persona. ¿Va entendiendo? Eso, a ese ámbito está yendo Pablo. ¿Qué más? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 28. Hechos 28. Voy a buscar acá, Reina Valera. Hechos capítulo 28, para que entendamos bien el concepto recibir y aceptar. Hechos 28, versículo 7. Hechos 28, 7. ¿Ya? Le voy a leer la Reina Valera, primeramente. Dice: en aquellos lugares había una propiedad del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Si se da cuenta, la Reina Valera en todo momento pone la palabra recibir, ¿ya? Pero no le da... Yo puedo recibir a mucha gente
y no atenderla, no hacer lo que estamos entendiendo. Recuerden que la palabra recibir significa llamar. Yo llamo a alguien. ¿Por qué? Porque salgo solícito a buscar a la persona. Esto es lo que también cuando Pablo habla de ser hospedador, ¿ya? La persona sale a llamar, sale a buscar. Primera cosa, yo salgo a llamar. Como vimos en Samuel, él salió a llamar al rey. Lo salió a llamar, lo salió a buscar. ¿Ya? Eso implica recibir, aceptar. ¿Qué más? Recibirla en la casa, acogerla. ¿Para qué? Para curarla, para protegerla. ¿Entiende? Para curar heridas, tanto de ella o de uno o de ambos. ¿Ya? Eso es aceptar, recibir. Y acá, por ejemplo, dice que este hombre lo recibió. Siempre utiliza el término recibir. ¿Ya? Mire, vamos aquí, versículo 7, dice: y alrededor de aquellos lugares había un campo que era al principal de los hombres de la isla, su nombre Publio. Él nos llevó a su casa y nos mantuvo en su bondad por 3 días. Nos llevó. ¿Ya? La palabra primera, cuando usted quiere dar refugio a una persona o aceptarla, recibirla, es llamar. Usted sale a llamar. Este hombre salió a buscar a Pablo, lo llamó y después lo llevó. Esa es la palabra, llevar. Usted lleva a la persona, ¿entiende? No le imponen a una persona, usted la lleva a su casa. Ya, Pablo, por ejemplo, en Romanos le dice: por favor, recíbanla. ¿Qué implicaba esto? Que cuando ella viniera, ellos salieron a llamarla. Cuando la vieron, salieron a llamarla y la llevaron a sus casas, o a su casa, o a la casa de alguien en particular. En este caso, Publio salió a llamar a Pablo y lo lleva. ¿Entiende? Él lo lleva. Él lleva a Pablo. Mire, a ver el versículo para que usted vea aquí. Aquí está el nombre, aquí está la palabra. Que generalmente la Reina Valera a esta palabra le pone introducir, vendrá, pero esto es llevar. Miren, dice, esta es la palabra. Javí, ¿ya? Esto es llevar. Y nos llevó a nosotros a su casa. Eso es lo que dice ahí. Y llevó a nosotros a su casa. ¿Entienden? La Reina Valera le pone y nos recibió. No, él nos llevó. Él lo llevó a la persona, la llevó a su casa. La fue a buscar. ¿Entiende? Fue solícito, la llamó y la llevó a su casa. ¿Y qué más hizo eso? Mire, dice, y nos mantuvo. ¿Qué es mantener? ¿Es ayudar? No. Mantener es darle las comidas diarias que usted come, que yo como. Si, por ejemplo, yo como 5 veces al día, 5 veces al día comió Pablo. Si como 4 veces. Si como 3 veces al día comió Pablo. O sea, por 3 días comieron como si estuvieran en su propia casa. ¿Entienden? Y no solamente a él, sino que a todos los que estaban con él. Los llevó y los mantuvo por 3 días. ¿Ya? ¿Va entendiendo? Eso es aceptar, recibir, es llamar, es llevar, es curar.
heridas, es proteger. ¿Qué más? Vamos a... creo que con eso tenemos fundamentalmente todas las palabras en cuestión, ¿ya? Que hemos un poco visto. Eso es recibir. Hay mucho más, pero no vi más palabras. Porque la Reina Valera siempre le va a poner recibió, recibir, recibieron, pero no dice realmente lo que está ahí. ¿Ya? Lo que implica es aceptar. Por eso es importante, hermano, que usted entienda esta palabra. ¿Qué dice Pablo? Por favor, aceptadla en nuestro Señor. ¿Qué implica esto? Llamarla, ir a buscarla, llevarla para mantenerla en la casa, cuidarla, protegerla. Si hay algo que tenemos heridas entre ambos, sanar, subsanar esas heridas. ¿Entienden? Eso es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Un hebreo entendía eso, nosotros no, porque nuestra gramática siempre va o es muy acotada y a veces no implica estas otras cosas. ¿Ya? Y ahí el problema. Pero Pablo le está diciendo, mira, si ustedes tienen por favor aceptarla ya en el Señor. ¿Y qué implicaba? Llamarla, llevarlas a su casa o a la casa que se iba a estar destinada para ella. Para ella va a ser un refugio y la persona que iba a estar la iba a sanar. Si había algún problema anterior, fuera el problema que fuese, se iba a subsanar, se iba a sanar, tanto para ella como para las personas que tuvieron el problema con ella, o lo que pensaban de ella, sea lo que fuera. Lo mismo que pasa con Marcos, ¿ya? Cuando él dice que da mandamiento, ¿para qué? Para que lo acepten, ¿ya? ¿Por qué? Porque había pasado algo con Marcos también en Colosa, y ahí había que subsanar eso. Y las personas tenían que hacer eso, sanar las heridas. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando usted sana heridas, usted descansa y la otra persona descansa. Esta mujer, cuando se fue de Roma, se fue aliviada. Se quitó un peso que llevó a lo mejor por muchos años. Un peso que o se lo impusieron o por problemas que sucedieron, estaban ahí. Y ese peso se mantuvo hasta que llegó acá y ese peso se fue. Ya no estuvo, no estaba, se fue, desapareció. Y ella volvió a Cencrea o a Cancra sin peso, sin nada, en el sentido de los pesos que ella llevaba antes. Ya no lo llevaba. ¿Entienden? Eso es lo que Pablo aquí está hablando. Dice, por favor, aceptadla en nuestro Señor como juicio a hombres santos. Y por eso estos hombres tenían que investigar, ver y entender todo esto. ¿Ya? Y luego dice, y ayudadla en toda cosa que necesite de vosotros, porque también ella ayuda en mi mano y en mi mano a muchos aparte de mí. Era una mujer muy valiosa. ¿Se da cuenta? Y eso es importante. Y ahí es donde la palabra de Dios va explicando. ¿Ya? Ahora vamos a pasar un poco al versículo 3 y 4, ¿ya? Reina Valera, para un poco ir analizando. Reina Valera, Romanos 16, 3 y 4. Dice lo siguiente. Saludad a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿ya? Dice, preguntad para saludar a Priscila y Aquila. En el hebreo siempre usted va a encontrar, cuando son este grupo de salutaciones, la palabra es preguntad. ¿Qué significaba preguntar? Preguntar cómo estaba. Mucha gente a veces ni siquiera se pregunta. Un llamado. Oye, ¿cómo están? Bueno, bien. ¿Le pasó algo? No. Preguntar. Pablo dice, preguntad. ¿Cómo está Priscila y Aquila? Y si están bien, salúdenlo. Y eso es algo importante, hermano, que a veces nosotros no lo hacemos. Por lo que sea. No preguntamos. No llamamos. Oye, ¿cómo están? Bien. Ah, qué bueno que estén bien. Me alegro que estén bien. ¿Saben qué? Les mandó saludo fulanito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pregunten cómo está Aquila y Priscila. Si están bien. Y si están bien, salúdelos de mi parte. ¿Ya? Primera cosa. Algo que no está en la Reina Valera. Saludad a Priscila y Aquila. ¿Por qué no está esto? Porque esto implica una preocupación de la persona por otra. Es como lo que el por favor. ¿Ya? Aquí implica una preocupación. Yo me tengo que preocupar por la persona en cuestión. Yo recuerdo, una vez me contaba el hermano Aarón, que él fue a la iglesia y una persona le dijo, hermano, qué bueno que viniste, estaba preocupado por ti y siempre porque tú venías yo estaba preocupado, y una cosa no me acuerdo bien las palabras exactas que le dijo. Y el Aarón le dijo, ahí tenéis mi teléfono, ¿por qué no me llamaste? Hasta ahí llegó la conversación. ¿Realmente esa persona estaba preocupada por él? No, no estaba preocupada. ¿Entienden? Son palabras que se dicen. Nosotros tenemos muchos términos dentro de la cultura, dentro de la sociedad, que son términos que usamos como para salir del paso, como decimos nosotros. Cuando usted, como dije anteriormente, cuando va a un velorio y le dice, ayudando a sentir. Esa persona no siente nada, ni tampoco está ayudando a sentir absolutamente, porque no está llevando el peso de la otra persona. ¿Ya? Así que son mentiras, esa hipocresía. O, ¿sabe? Yo estoy tan preocupado por ti. Y eso es mentira, porque no me interesa, no me preocupo, ni siquiera se me pasa por la cabeza tu nombre. No me acuerdo ni siquiera de ti. ¿Entiendes? A mí me pasa, y me pasa muchísimo. Ya que no llamo a gente a veces. Y otras veces sí la llamo, etc. Y no soy una persona que pregunte por persona. No lo soy. Y tengo que aprender eso. ¿Por qué? Porque es algo importante. Por algo Dios lo pone ahí. Preguntad. ¿Cómo está tal persona? A veces me llaman a mí y me dicen, ¿sabes? Quería saber cómo está tu hermana, cómo está la persona, cómo está tal. Y le digo, sí, está bien, o esta persona está más o menos. Pero eso implica que esa persona se preocupó. Independiente que haya pasado tiempo a lo mejor, pero preguntó, ¿me entiende? Hay una preocupación. A lo mejor porque quiere saber, otra simplemente porque quiere copuchar, ya no importa. Pero lo importante es que llamó. ¿Ya? Y eso es algo importante, hermano. Algo que a veces, yo por ejemplo en la iglesia bautista y en la iglesia centro bíblico, quizás en el centro bíblico lo vi más. ¿Por qué? Porque cuando yo fui me llamaban por teléfono, me llamaban. Pero en la bautista nunca oí eso.
Nunca lo vi. ¿Ya? No había una preocupación por la persona en cuestión. Si aparecías, bien; si no estabas, bien también. Da lo mismo. Si te moriste, bien también. ¿Entiendes? Pablo dice, preguntad, dice, para saludar a Priscila y Aquila, mis amigos. Este término, mire, aquí pone mis colaboradores. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un colaborador y un amigo? Yo puedo trabajar con alguien y no ser amigo de esa persona. Es un colaborador, yo trabajo con él, trabajo en la empresa tanto y trabajo con tal fulano sutano. Trabajo, pero no son mis amigos. No son personas, ni siquiera la encuentro cercana, nada. Son personas que trabajan conmigo. ¿Entiende lo que le está diciendo aquí la Reina Valera? Mis colaboradores. Puede ser cualquier persona, pero no tengo ninguna relación con ellos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mis amigos en la obra de Yeshua, el Mesías. Son mis amigos. Por eso yo pregunto por ellos, porque son mis amigos. Este término, recuerden que nosotros vimos la palabra amigo, que implica varios significados en hebreos también. Mire, vamos un poco a verlo aquí, versículo 3. Aquí veamos. Aquí está. Que implica, déjeme, aquí yo no lo tengo, pero lo tenía en otro lado. Esta es la palabra. Esta es la palabra en cuestión. Dice, esta es de aquí. Javerí. ¿Ya? Aquí está, porque está hablando de más de una persona, ¿entiende? Por eso está la I. Javerí. La I implica, por ejemplo, también mi, ¿entiende? Mi, y también plural, a veces cuando se está hablando más de una persona, ¿ya? Pero aquí dice, mis amigos, Javerí. Javer, la palabra Javer es más que un colaborador, son como camaradas, como personas, como, por ejemplo, hay el término camarada o término que se utilizaba mucho en los combatientes, en la gente que, por ejemplo, era del Partido Comunista, usaba mucho esta cosa del camarada. ¿Qué significaba el camarada? Este tipo que íbamos a todas, o sea, en la guerra los dos fuimos juntos a la guerra. Y uno cubría la espalda del otro. Yo protegía a mi compañero o mi camarada y él me protegía a mí. Éramos camaradas de la guerra. Ese es el término fundamentalmente jamer, ¿ya? O jamerí, pero javerí, ese es camarada. Y Pablo a muy poca gente le llama en este término, ¿ya? Muy poca gente era su camarada. Personas que se cuidaban entre ambos, ¿me entienden? Y ahí explica el por qué le llama o le pone este término en el versículo 4. Por eso esta palabra en sí también significa amigo, pero es un término que también lo va explicando por qué le dice amigo, porque él era el camarada, era la persona que lo protegió en un momento complejo también de su propia vida. ¿Ya? Sigamos leyendo. Dice, preguntad para saludar a Priscila y Aquila, mis amigos en la obra de Yeshua el Mesías, o mi camarada, ¿ya? Que dieron su cuello en favor de mi alma. O sea, me protegieron. Ellos pusieron sus propias vidas por la mía. ¿Cuántas personas estarían dispuestos
Miren, lo mismo dice la Reina Valera, dice que expusieron sus vidas por mí. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a exponer su vida por otra persona? ¿Ya? Y el término aquí, expusieron su vida, no es correcto. ¿Sabe por qué? Y lo más correcto es lo que dice acá, que dieron sus cuellos en favor de mi alma. ¿Por qué? Porque yo puedo dar mi vida por una persona, pero no exponer mi vida, no exponerme a la muerte. En la palabra de Dios, o en el hebreo, cuando una persona da su vida por otro, es, por ejemplo, personas que trabajan no sé, en una organización y trabajan por los pobres, ¿ya? Esa persona trabaja todos los días por los pobres. Él está dando su vida por esa persona. ¿Pero está muriendo por esa persona? No. ¿Es capaz de morir por esa persona? Posiblemente no. Y de hecho el Señor Yeshua lo explica en Juan, que hay personas que pueden dar su vida por otro, pero exponerse a la muerte por otro, es muy posible que no. ¿Ya? Son dos términos muy distintos. Yo puedo dar mi vida por una persona, ¿ya? Como los padres dan su vida por sus hijos. Desde pequeños los alimentan, los preparan, posteriormente proveen para todas sus necesidades, los llevan para que se eduquen y están preocupados toda su vida por sus hijos. Están preocupados, dan su vida. Eso es dar la vida por él. Pero ahí no están exponiendo sus cuerpos hacia la muerte, ¿entienden? Ellos no están poniendo su cuerpo para morir por sus hijos. Eso es otro término, ¿ya? Ese es otro término. En hebreo es otra cosa, son muy distintos uno del otro. Nosotros a veces esto lo conjugamos como una misma cosa y no es igual. ¿Por qué? Porque dar la vida por otro es ayudarlo, velar, estar preocupado por esa persona y ayudarlo en todo, mantenerlo, lo que sea. Uno puede decir, yo di mi vida por mi nieto, por mi nieta, por mi hijo, por mi hermano. Di mi vida por él. Y después él se fue por cualquier rumbo e hizo lo que él quiso. Pero yo estoy tranquilo porque mi vida la di por él. ¿Entienden? Eso es dar la vida. Por eso el término aquí no es correcto, que dice que expusieron su vida. ¿Ya? La palabra correcta es sus cuellos, o sea, estuvieron a punto de morir por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos estuvieron a punto de morir por mí. Salieron en mi defensa. Y en esa defensa ellos estuvieron a punto de morir. ¿Cuánta gente está dispuesta a exponer o poner su cuello al ver una injusticia o simplemente en este caso ver a Pablo en un estado que lo iban a matar y ellos dicen, no, yo voy a exponer, o sea, yo voy a poner mi cuello por Pablo? ¿Cuántos harían eso? Uno empieza a contar, quizá no encuentre. En este caso Pablo tenía, por eso él los llama amigos, no colaboradores, amigos. Y el término fundamentalmente ahí es javeraí, ¿ya? O en otros lados ya sale como Javer, ¿ya? Javer. Y Javer es este camarada, esta persona que me va a proteger en situaciones donde yo esté en peligro. Él va a exponer o va a cubrirme. ¿Para qué? Para que yo no salga herido. ¿Entienden? Ese es el término. Por eso Pablo dice, ellos pusieron su cuello, me protegieron para que yo no muriera.
¿Cuántas personas harían eso por usted? Y uno empieza a pensar, yo no sabría decir cuántas personas lo harían. Quizá algunos, 1 o 2, y más que eso, no. Ya. Pero Pablo dice que dieron su cuello en favor de mi alma, y no yo solo conozco de su bondad, sino también todas las comunidades de los gentiles. Mire, ¿qué dice la Reina Valera? Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso, que no está diciendo que él da gracias, sino que no solo yo conozco de su bondad, y utiliza la palabra bondad. Esta es una cualidad no del hombre, sino de Dios. La palabra bondad, ¿ya? Mire, vamos a verla aquí. Dice versículo 4. Espere para mostrársela. Dice, vamos a agrandar un poco esta cosa. Ya, dice, y no yo levadí conozco de Odé. Odé, esta es la palabra bondad. ¿Ya? Él conocía, ¿qué cosa? La bondad. Odé, bondad. Y esta es una cualidad, es una cualidad del Espíritu Santo. Bondad. ¿Qué es bondad fundamentalmente? Dice, Oded es, bueno, agradecer, reconocer, pero vamos a verlo. 16:4 y Génesis, vamos a Génesis. Pero déjeme a ver si la puedo también acá ver, porque aquí estoy en... Déjeme salir. Vamos a Antiguo Testamento, Bereshit 29:35. Vamos a ver. 29:35. Justo al final. Mm. 29:35. Dice lo siguiente, esperen, déjeme encontrar acá, porque acá me cuesta un poco más por una cosa de... Aquí está. Reina Valera dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿Ya? Dijo, alabaré esta vez a Jehová. Veamos acá, dice, y concibió todavía y dio a luz un hijo, y dirá, una vez más reconoceré a Jehová. Por lo tanto, llamó su nombre Jehudá y se detuvo de dar a luz. Reconoceré. Cuando yo reconozco, sé. Recuerden que esta palabra también un poco cuando se utiliza para reconocer a Yeshua. Pero mire, aquí vamos, dice... Acá está, mire, se la voy a mostrar. Que es la misma palabra... perdón. Que toco otra cosa. Es la misma palabra que vimos, que es bondad, pero te implica reconocimiento. Dice otra vez, Odé, reconoceré a Jehová sobre, es sobre esto, ¿ya? Y llamó su nombre Jehudá, ya, pero eso no tiene. Aquí estaba la palabra. Odé, bondad, reconocimiento, reconocer. ¿Esto qué implica?
Pablo está diciendo que no solamente él, sino que toda la comunidad gentil reconocía que ellos eran así. ¿Entiende? Que ellos eran así. Simple y sencillamente, Priscila y Aquila eran así. Ellos iban no solamente por Pablo, iban a poner su cuello, sino por todo creyente que estuviera en la condición de Pablo, ellos se iban a exponer. ¿Por qué? Porque reconocían que ellos eran así. ¿Entienden? Este es lo mismo que está reconociendo esta mujer cuando está dando a luz. Reconoce que Jehová es así. Es reconocer. ¿Ya? Usted llámale agradecimiento, póngale cualquier, como aquí la Reina Valera le dice, dar gracias. ¿Ya? Como usted quiera llamarle, en otro lado le ponen alabanza, cualquier cosa, pero es reconocimiento, saber que esa persona es así, y que esa persona en un momento tal, en donde yo esté en peligro, esa persona me va a proteger. ¿Entiende? Esa persona me va a proteger. Y que usted sabe que lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tanto Priscila y Aquila son así, son personas así. ¿Y por qué pone bondad? Porque la bondad es eso, es la calidad de bueno de una persona. La calidad de bueno. Dios es bueno. Y sabe, como Dios es bueno, a usted lo protege. A mí me protege. Y como Él es bueno, mire, eso es algo que yo un poco no entendía. Déjeme ver. Aquí tengo que salir un poco de aquí para poder entrar al otro lado. Voy a Nuevo Testamento. Romanos. La verdad que aquí está. Romanos 5. Voy a leerle la Reina Valera. Algo que generalmente nosotros destacamos por el amor de Dios solamente. Pero aquí hay algo más implícito, ¿ya? Romanos 5, 8. Que un poco lo que nosotros tenemos que reconocer, ¿ya? Y en un cierto sentido es por gratitud, porque sabemos que esa persona, en este caso, Pablo está hablando de Priscila y Aquila, y nosotros también podemos hablarlo de Dios. Reconocer esto. Déjeme llegar hasta el capítulo que ya tengo que ir más lento. Pero vamos a llegar. Ya estamos ahí, ¿ya? Versículo 5, capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 8, Reina Valera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si se da cuenta, no dice que Cristo dio su vida por nosotros, no, o expuso su vida por nosotros, no, Él murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? ¿Y por qué lo hizo? Para protegernos. ¿Por qué? Porque sabía que todos nosotros íbamos a morir. Y al morir, nuestra muerte no pagaba la deuda de pecado. ¿Entiende? La muerte de cada persona no pagaba la deuda de pecado. Por lo tanto, Él murió para pagar mi deuda, su deuda, la deuda de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque nos vio en una condición de peligro. ¿Y qué hizo? Puso su cuello a disposición para morir por nosotros. ¿Entiende? Y eso uno tiene que reconocerlo. Vamos a leer, dice, y Elohim muestra su amor a nuestros ojos, que cuando estábamos en pecado, dio el Mesías su alma en nuestro favor. ¿Entiende?
Él dijo, aquí está mi alma, la pongo a favor de las personas que están por morir y por todos los que van a morir, y porque al morir no van a poder pagar su deuda de pecado. Yo voy a morir por ellos. Y ese concepto, ese amor, esa bondad, pasó también al creyente. ¿Entiende? Cuando el creyente entiende esto, hace esto. Por eso Priscila y Aquila dijeron, mira, Pablo está en peligro, lo vamos a proteger. No importa si nosotros morimos, pero hay que proteger a Pablo. ¿Se da cuenta? Eso es amor. Y eso es bondad. La calidad de ser bueno. Conceptos que no son nuestros, hermano. Ninguno de nosotros anteriormente expondría su vida o se expondría a la muerte por otra persona. No lo haría. Nosotros antes le teníamos horror a la muerte. Y el saber que una persona, o sea, ver una persona y yo ir en rescate a esa persona, y no importándome si en ese rescate muero, cambia. ¿Qué hizo ese cambio? Yo no. El Señor hizo eso, porque fue el primero en hacerlo. Él murió por usted, murió por mí. Simple. Y lo hizo simple y sencillamente porque nos amaba. Él le dio su alma en nuestro favor. Lo que Pablo está diciendo acerca de Priscila y Aquila. Ellos se expusieron, hermano. Dice, pero no es que estoy en otro lado. Vamos a bajar acá. Se expusieron sus vidas, simple y llanamente, por Pablo. Por eso él le llama mis amigos, no son mis colaboradores, son mis camaradas, son personas que en los momentos que yo tenga, que esté frente a la muerte, ellos me van a proteger. Ellos van a ser el muro que va a estar ahí. ¿Entienden? Para Pablo eso es lo que eran Priscila y Aquila. Por eso él les llama mis amigos. Y este concepto en hebreo es mis camaradas. Gente que van a ser fundamentalmente los que me van a proteger. Es como, para que usted entienda, es como mi guardaespaldas. Que si alguien me va a disparar, ellos van a poner el pecho a las balas, como dicen por ahí. ¿Ya? Eso es lo que fue o eran para Pablo, Priscila y Aquila. ¿En una iglesia usted puede ver eso? En ninguna iglesia yo vi eso. No lo vi, hermano. Esa gente prefería que a usted lo mataran hasta poder protegerlo. No vi ese amor. Pablo está mostrando, si usted está viendo lo que pasa, por ejemplo, con Fobe, lo que vimos en los versículos 2 y el versículos 3 y 4, todo está en un mismo concepto, amor. Cuando hay amor, hay esto. Hay el recibir, aceptar, limpiar, curar las heridas, mantener a persona. Hay esto de exponerse, como usemos el término que utiliza la Reina Valera, exponerme a la muerte por otra persona. ¿Por qué? Porque la amo. Porque hay una preocupación. Porque son mis amigos. ¿Me entiende?
Y eso es lo que dice Pablo. Y dice, no solo yo conozco de su bondad, sino también todas las comunidades de los gentiles. Todas las comunidades de los gentiles saben de eso, porque ellos expusieron no solamente su vida por mí, o sea, se expusieron a la muerte por mí, sino también por las comunidades. O sea, eran así, ellos eran así, eran así porque ya están muertos, ¿ya? Ellos eran así. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos eran así. ¿Soy así yo? Vamos a ser así. Quizás en la actualidad no lo seamos, ¿ya? Pero vamos a ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a producir eso en nosotros. Y esa cualidad, Obed, está en nosotros, ¿ya? Está en usted, está en mí. Y con eso voy a terminar. Esperen, vamos a ver un pasaje. No lo tengo aquí, pero vamos a ver si está ahí en el hebreo, ¿ya? Déjeme ver, porque ahora vino a mi corazón y quiero ver si realmente eso está, ¿ya? Pero déjeme ver si está. Se me va. Y con eso vamos a terminar. No, dice... Esperen, déjeme... No. Que hay algo parecido, pero no es igual. ¿Ya? Por eso es mejor la largura de carácter. Y acá está la otra, pero esta otra es otra cualidad que no tiene nada que ver con la Obed, que Obed es fundamentalmente reconocer, ¿ya? Y eso es algo que, hermano, que nosotros tenemos que entender. Y eso es algo que Dios nos va a dar. Fundamentalmente, todo esto está dentro de algo, como dije anteriormente. El concepto aquí es amor. Cuando hay amor, usted va a tener todas estas cosas. Va a saber recibir y aceptar a la persona si había algún problema para curar las heridas que habían, ¿ya? Mantener, también va a conocer personas que van a estar dispuestas no solamente a dar su vida por usted, sino que a protegerla, a exponer sus propias vidas por su vida. O usted va a estar dispuesta o dispuesto a proteger a otro, a poner su cuello por otro, como lo hicieron Aquila y Priscila y como lo hizo nuestro Señor Yeshua, el Mesías, por nosotros. ¿Entienden? Eso es amor. Y todo radica en ese punto fundamental, el amor de Dios en nosotros. ¿Ya? El día viernes vamos a seguir ya con algunas cosas más aquí. Fundamentalmente vamos a ir viendo la palabra iglesia, ¿ya? Que no es la correcta, que es una palabra que ahí la ingresaron, la pusieron y que no es correcta, ¿ya? Y la vamos a ver, y también vamos a ver la palabra correcta ahí y que por qué está ahí y qué es lo que significa, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día viernes. Gracias por estar ahí, hermano. Gracias por participar, porque a veces yo también se me olvidan muchas cosas. En mi cabeza hay muchas palabras y cosas que de repente se me olvidan.
y gracias por participar. Que Dios les bendiga tanto en su casa como en su trabajo y muy buenos días. Y que Dios, como dije anteriormente, les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días.